de YPF, en realidad, de la estatización y de la forma en que el Estado argentino tenía de una manera u otra la posibilidad de acceder al control de la empresa, es bastante complicada y creo que se entendió y creo que estaría bueno repasarla. El primer gran problema de todo esto fue la privatización. Es decir, si no hablamos de la privatización como el primer gran problema que tuvimos, y la verdad que estaríamos cerrándole. Porque si la privatización hubiese funcionado de otra manera, o se hubiese realizado de una manera responsable, o no se hubiese realizado, no se hubiese llevado adelante, hoy no tendríamos este problema. Así que el primer gran problema de todo esto fue la privatización. Eso hay que tenerlo claro. Y la forma en que se privatizó. El segundo gran problema es cómo Repsol llevaba adelante su gestión al frente de YPF. El tercer gran problema es el ingreso de los Eskenazi, fomentado por quién. Ese es otro de los grandes problemas. Y se podría decir que está fomentado como por parte del poder que estaba, justamente que ocupaba esa posición, cuando los Eskenazi ingresan. Los Eskenazi ingresan con un 15, luego pasan a tener un 25 por un 10% más. ¿Cómo financian ese ingreso? A través de un préstamo de Repsol, además de otros préstamos. ¿Cómo devuelven la plata de Repsol? Con dividendos. Es decir, no la pagaron, sino que la iban devolviendo con lo que ganaban. Es decir, la ganancia era la devolución del crédito. En un momento, ¿quién facilita el ingreso de los Eskenazi? Ahí creo que hay también otra clave, hay otro gran problema. Privatización, Eskenazi en YPF. Los Eskenazi toman el control de YPF. Toman el control, pero no el control accionario, sino el control de funcionamiento. Terminan siendo CEO. El CEO de YPF en ese momento era un Eskenazi. Cuando muere Néstor, llega Cristina al poder, ahí también tenemos un tema. Porque cambia un poco la relación, puesto que Cristina no tenía una relación supuestamente directa con los Eskenazi. Ahí está el momento de retomar el control de YPF y ahí es donde se gestiona la estatización, entre comillas comprándole, porque es una declaración de utilidad pública, sujeto a expropiación, es decir, expropiando el 51% de las acciones de Repsol, que sería la mayoría, ¿no? Con el 51% tenés como, de alguna manera, la llave de oro. ¿Cómo se le paga a Repsol? Con unos bonos, con 5.000 millones de dólares en bonos a pagar en no sé cuántos años, creo que 20. O no sé cuántos años eran. Hasta ahí tendría un sentido. En España, el grupo Petersen le vende el 70% de la deuda a este grupo buitre llamado Barford, que es el que avanza sobre el juicio. En Estados Unidos dicen que el reclamo es por 16.000 millones de dólares, más de lo que vale YPF, pero es por 16.000 millones de dólares, que recordemos, con el grupo Eskenazi se queda con un 30%, así que es el 30% de 16.000 millones de dólares. Recordemos que Eskenazi se mete en la empresa sin pagar un mango porque pide un crédito que devuelve con dividendos, es decir, no lo pagó. No lo pagó con su plata, sino que le va devolviendo con dividendos de la empresa. La vinculación de los Eskenazi con los Kirchner en un principio, con Néstor, no con los Kirchner, sino con el gobierno, con el primer gobierno de Néstor, era real, era tangible. De hecho, Banco de Santa Cruz, Eskenazi. Había una vinculación ahí, que no se trasladó, al parecer, al gobierno de Cristina. Es difícil saber, porque eso ya estaríamos entrando casi en el análisis de una causa y que no tenemos suficiente argumento como para afirmar una cosa a la otra. Ahí viene el proceso de estatización, como decíamos. Que tampoco es estatización, sino que es expropiación del 51% de las opciones de Repsol de la empresa para tener el manejo de la compañía. Como tendrían que haber hecho una oferta abierta según el estatuto de YPF, no se hizo. ¿Por qué? Algunos podrán decir porque era una expropiación de ese 51% para tener el control y otros podrán decir que fue un error. Gravísimo. Esos son los dos libros de la biblioteca. Justifican esa falta de oferta justamente en la expropiación. Se transforma en un gran problema de 16.000 millones de dólares, como veníamos diciendo, por reclamo por sede judicial en Estados Unidos, que también era una condición de la época de las privatizaciones y anterior incluso, anterior incluso. Por eso es que Kicillof hace referencia al 51% de Repsol y no al 49% restante, lo cual también era bastante particular. Cuando el CEO lo había puesto Eskenazi, el grupo Petersen, también es raro. El tema no es Repsol, sino que el tema es el 25% que está dentro del 49% restante, que avanzan en este juicio.
Hubo algunos yerros en la defensa. La estrategia en la época del macrismo quizás no estuvo tan mal, pero también es cierto que hay otras aristas en esto, metidas de servicio de inteligencia, hay muchas cosas muy raras que circularon por los subsuelos de esta cuestión de YPF. En definitiva, llegamos al día de hoy diciendo que fue un error, algo que surge de grandes errores anteriores. Es decir, si tendríamos que hacer un repaso histórico, capaz que encontramos muchos errores antes del supuesto error de Kicillof, que en realidad tampoco fue un supuesto error de Kicillof solamente, porque lo votó el Congreso, porque hay otras personas involucradas. Claramente, señalar a Kicillof es una maniobra política partidaria de cara a unas elecciones provinciales. No es ni bueno ni blanco, es descripción lo que estoy haciendo, no es ni siquiera una valoración, sino que si todo el oficialismo señala a Kicillof en lugar de señalar, por ejemplo, a los eskenazi, me parece que ahí estamos empezando a entender un poco por dónde viene la torta. Porque los eskenazi tienen una parte en todo esto porque defraudaron 2 o 3 veces, no es una, porque hay una imposibilidad de vender esa deuda. Hay una imposibilidad de vender esa deuda que el gobierno de Macri sí atacó sobre esa posibilidad de defender esa deuda, como usando el argumento, no tendrían que haber vendido esa deuda, o por lo menos no tendrían que haberse manejado de esa manera. ¿Los eskenazi estaban vinculados en su momento con los Kirchner? Sí. Sí. Sobre todo con Néstor, pero estaban vinculados. Supuestamente, de eso se desprende de casi todos los hechos habidos y por haber, o de lo que sea aprobado o no. Pero no se ahonda sobre ese tema, sino se va sobre el tema puntual de esta supuesta estatización que injusta para los accionistas que no eran parte de ese 51%. Una vez que llegamos acá, tendríamos que repasar todo el proceso, pero en el medio llega un candidato a presidente que dice, quiero levantar YPF para después venderla más cara, porque ahora la tendría que vender muy barato. O casualidad, esa persona es electa presidente y llega a tuitear al momento que sale un fallo un montón de insultos para con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y poco sobre el fondo de la cuestión, porque tranquilamente acá Milei tendría que haber hecho un repaso histórico de lo que ocurrió en YPF y decir, bueno, fue todo mal, se hizo todo mal, se falló en las distintas alternativas que se bucearon, y en definitiva, y en definitiva, llegamos a la peor de las resoluciones. Tenemos un juez que nos está reclamando que entreguemos el 51% de las acciones que valen menos que los 16.000 millones de dólares que deberíamos a este fondo buitre, cuando en realidad es bastante discutible, porque YPF está resguardada como empresa por la misma resolución de la justicia americana. ¿Por qué le pide que le den el 51%, que le paguen, como una forma de pago, como una forma parcial de pago, con el 51% de YPF y no con otra cosa? Porque hoy por hoy esta empresa, este fondo buitre, Burford, o como quieran llamarlo, aumentó en la cotización en bolsa en un 22%. ¿Por qué? Porque se podría quedar con el 51% de una de las empresas más importantes en materia energética del continente de Sudamérica. Pero parece que ese no es el tema de cuestión, sino que el tema pasa por cuestionar a Kicillof. Acá lo que tendríamos que estar hablando es cuál es, tomando el rol de Milei, cuál es la estrategia judicial para que eso no ocurra y si tiene algún sentido pagar con una parte de esa empresa una deuda que está cuantificada en dinero. Es decir, de última, lo tenés que pagar y punto, arreglá un plan de pago, sentate, hablá, no sé, algo. Pero no necesariamente dale el 51% de YPF, porque es un disparate. Porque encima no llegás ni a pagar toda la deuda. Por lo tanto, lo que estás obligando es a que YPF se reprivatice en base a lo que dice un fallo judicial en sede norteamericana. En sede de Estados Unidos, no norteamericana, en sede de Estados Unidos. Entonces estás obligando una reestatización de una empresa. Estás afectando la soberanía de un Estado. Más allá de los errores o de la manzana podrida que tengas con el primer paso de todo este proceso, que podríamos llamarlo la privatización en sí y el estatuto, podríamos llamarlo la inserción de los eskenazi en la sociedad, de la mano de quién, porque fue bastante oscura, la forma en que los eskenazi pagaron un crédito que nunca lo pagaron, sino que lo pagaban con dividendos, y cómo llegaron a vender una deuda a un fondo buitre para que ese fondo buitre active contra el país que de alguna manera le permitió el ingreso YPF a esa empresa. Porque recordemos que el 49% de esas acciones no fueron confiscadas, sino que pasa que no daba para este grupo que tenía esa parte y que de casualidad no pagaba, sino que pagaba con dividendos de la empresa, ya no le rendía capaz. O quizás, bueno, se fundió en definitiva.
Bueno, tampoco se fundió, porque sigue adelante con sus actividades. Entonces acá todos se esconden algo. Pero de casualidad el gobierno eligió pegarle solamente a Kicillof, el kirchnerismo eligió callarse la boca, y estamos en un baile nuevamente que a uno lo hace dudar. A mí me hace dudar la reacción, me hace dudar este nacionalismo extremo mostrado en los últimos 15 días con el mameluco YPF, me hace dudar absolutamente todo. Todo el esquema me hace dudar de la realidad en la que estamos viviendo o simplemente nos están haciendo vivir una realidad. La reacción de Milei, la reacción de Esper, la reacción de todo el contexto, culpando directamente a una persona, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, casi olvidándose de Cristina, casi olvidándose de lo que fue el ingreso de los Eskenazi, casi olvidándose de todo, me parece una simplificación que no es inocente a esta altura del partido. ¿Cómo va a terminar esta historia? Seguramente esta historia terminará con una apelación, que hay que ver es una apelación, en qué sentido es una apelación, cuál es el argumento, si de alguna manera se retoma lo que se había planteado durante el gobierno de Macri, si no se retoma, cuál es la condición que se va a poner, cuál es la explicación que se va a poner en esta apelación. ¿Esto significa que YPF va a pasar a manos extranjeras? No, porque YPF, para que haya un cambio de titularidad de las acciones del Estado, tiene que pasar por el Congreso. Ahí está la discusión si es mayoría simple o 2/3. Supongo que nadie se va a animar a decir que hay que pagar con el 51% de YPF esta deuda, y tendrían que llegar a una especie de negociación, o vaya a saber qué cosa. No somos abogados del Estado, por lo tanto es bastante difícil llegar a una conclusión, porque es una causa muy compleja, pero vemos que todo esto lleva un derrotero que es anterior, incluso a Kicillof, anterior a Milei y anterior a esta coyuntura actual de la política internacional y argentina. ¿Es complicado analizar esto sin entender todo el proceso? Pues claro, es muy complicado. Alguien explica todo el proceso y habitualmente tratan de no explicar todo el proceso porque saben que hay empresas que actúan transversalmente en el sistema político, que tienen relaciones con todos. Entonces esas relaciones con todos, sin ir más lejos, Causa Cuadernos, tenían algo que ver. Esas relaciones con todos, esa transversalidad en la relación política lleva a que ninguno pueda llegar a estar hablando de cuál fue el problema real, o cuál fue o cómo surgió este inconveniente que debemos enfrentar de alguna manera todos los argentinos por distintos errores a lo largo de la historia, de los cuales no hay que sacar a nadie, hay que incluir. La responsabilidad puede estar acá, 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 acá y acá. Y por eso llegamos a este punto de no retorno o de dificultad. Desde ya que este problema, este inconveniente, esta adversidad, este fallo, va a ser tomado en clave política. ¿Por qué? Porque hay elecciones en la provincia de Buenos Aires, porque viene un cierre de lista muy complicado en apenas 9 días, un cierre de alianzas, y en apenas 19 días un cierre de listas, y parecería que el nuevo enemigo es Kicillof. ¿Para qué? ¿Para que sea un enemigo propio o para romper un acuerdo del peronismo? ¿O para que Kicillof tenga aún mayores dificultades en llegar a un acuerdo en el que supuestamente se viene avanzando en la provincia de Buenos Aires entre los distintos sectores del justicialismo, porque a la Libertad Avanza le convendría que estos sectores vayan separados? Es muy triste estar hablando de esto cuando estamos hablando de YPF, que creo que todos coincidimos en que YPF tiene que tener mayoría, por lo menos en el paquete accionario, mayoría manejada por el Estado Nacional, porque de alguna manera tenemos o garantizaríamos la independencia energética con una empresa de Estado que puede planificar a mediano y largo plazo, cosa que no hacía Repsol, que no hacían los Eskenazi, que no hacía nadie. En este gran despiole, ¿quién sale perdiendo? Y para variar todos nosotros, porque no tenemos la verdad, nos cuesta mucho entender la verdad, hay que leer mucho para entender todo este proceso, todo se esconde en una parte, y cuando no escondes una parte te das cuenta que hay una continuidad de por lo menos, ¿cómo decirlo? Sin ser agresivo, un manto de dudas sobre el accionar de casi todos desde la privatización para acá, o antes, pero desde la privatización para acá, y viene raro el tema. Vamos a tratar de seguir ahondando en esta cuestión, esperemos no haber sido muy aburridos, pero eso es muy largo, no alcanza una hora, no alcanzan 5 minutos, no alcanzan 15 minutos, esto es muy largo para explicar. Pero la lógica es, no hay ni buenos ni malos, y Javier Milei también está aprovechando esto políticamente, como lo aprovecharon otros. Hay que ver cuál es la resolución final. A mí
¿Qué quieren que les diga? Un presidente que dijo la quiero privatizar me hace un poco de ruido porque me hacía ruido en la campaña y me sigue haciendo ruido hoy. Pero quizás hoy no la quiera privatizar porque entiende que le genera muchos dólares cuando al país no le sobran dólares. Entonces, la apelación quizás esté bien, quizás encare de alguna u otra, pero bueno, de alguna manera positiva. Pero venimos con algunas cuestiones raras, como por ejemplo nombrar abogados que no podrían participar en esta defensa, que es el juicio más importante que tiene nuestro país. Es raro. ¿Qué va a pasar de acá más? Es imposible decirlo, pero por lo menos a hoy, 1 de julio, el escenario es este, y repartir culpas con nombre y apellido es ser cómplice de no entender que este es un proceso que estuvo podrido desde el vamos, desde el ingreso de los Eskenazi a la empresa, desde que el estatuto tiene algunas cuestiones que tendríamos que rever, desde que sabiendo que se analiza en Estados Unidos y que le da mucha importancia a lo que dice el estatuto de una empresa, incluso por sobre una ley del Congreso, cometimos un error en ese camino, o cometieron un error en el camino que se tomó. Hay mucho para hablar, hay mucho para analizar. Repito, es muy raro este amor tan particular, intenso, de Milei con el mameluco YPF cuando sale un fallo al otro día y de golpe YPF pasa a ser un tema, cuando hasta ayer estábamos hablando de JP Morgan diciendo lo que dijo. Y un plan económico que empieza a mostrar algunos signos de debilitamiento o de debilidad. Es un tema muy difícil que deberíamos tratar de una manera lo más equidistante posible de las pasiones de la política partidaria, y que tenemos que analizar con un poco de sentido común. Veremos cómo avanza esto en época de campaña. Yo creo que va a avanzar quizás de la peor manera, y esperemos que todo esto no termine en una privatización encubierta, producto de los errores que se cometieron en el pasado, sucesivos errores que se cometieron en el pasado por casi todas las fuerzas políticas. Le pueden hoy poner un nombre propio al fracaso, pero en realidad venimos de muchos errores, algunos de una fuerza política, otros de otra, pero la transversalidad de los negocios es muy compleja de analizar cuando seguimos analizando la política en clave de política y no en clave de sistema. Sistema incluye que hay mucha gente que hizo, hace y seguramente hará negocios con el Estado, siendo parte del Estado y aprovechándose de esa gente que siendo parte del Estado pretende hacer negocios, que en definitiva se están aprovechando de todos nosotros.